Ah, claro, con gusto. Sí, pues yo me convertí al catolicismo hace casi 40 años, me hice católico, participaba de, de las asambleas de Dios a través de una experiencia en Cristo dentro de la Iglesia Católica, casualmente en un retiro católico que me tocó ir, fue que tuve la oportunidad. ¿Y por qué fui a un retiro católico? Porque era donde yo estudiaba, era una institución católica y como obligación, pues había que participar de ese retiro, ¿no? Y fui a ese retiro y en ese retiro tuve una experiencia con Cristo muy fuerte. No es que yo no conociera a Cristo, yo ya había aceptado a Cristo, ya había caminado con Cristo, pero experimenté una vivencia en Cristo de manera diferente. Aparte de eso, empezar a enfrentarme a su madre, a María Santísima, y verla de otra manera, me llevó a mí a generar cierta inquietud de querer conocer más acerca de la fe católica. Me metí en un movimiento católico juvenil, empecé a profundizar, como te digo, saliendo de bachillerato, estaba estudiando ya una carrera técnica en la universidad y era tanta la inquietud por la fe católica que dejé la universidad, bueno, la ingeniería y me pasé a estudiar un profesorado en ciencias religiosas. Y eso cambió totalmente mi manera de ver las cosas y descubrí aquello en lo que los católicos creen. De ahí el programa que yo tengo o el canal que yo tengo que se llama ¿En qué creemos los católicos? Para que podamos descubrir verdaderamente los elementos concretos de nuestra fe y aquello en lo que no creemos. Entonces, mi conversión al catolicismo no se debe a una decepción con un pastor, a un pleito con una chica, a nada parecido, sino que simplemente es encontrar la verdad y como dice la escritura, la verdad te hará libre. Y el tema que vamos a tocar ahora desvela una cantidad de mentiras esquemáticas en las que yo vivía y cuando empecé a estudiar, a profundizar, me di cuenta que estábamos en un gran error, ¿no? Y una de esas verdades primarias fue el estudio sobre María Santísima. Yo recuerdo que me estudié todos los documentos habidos y por haber de María, de la Virgen María en la Iglesia Católica, el Marialis Cultus, el Redentoris Mater, este libro maravilloso de la perfecta consagración de María Santísima, de San Luis María Griñón de Montfort, la Gloria de María de San Alfonso, San Alfonso Ligorio, entre algunas cosas que tuve la oportunidad de leer, la Constitución Dogmática Lumen Gentium, que habla sobre la verdadera devoción a María. Y eso pues hizo un crack en mi corazón y en mi mente, ¿no? Y me di cuenta que las cosas no eran como las había aprendido en el protestantismo, como me las enseñaron en el protestantismo. Y eso me llevó a saltar a otras verdades de fe, a conocer la Eucaristía, a conocer los sacramentos, a conocer más a fondo el mundo de la Iglesia Católica, su historia, de que los protestantes la ignoran totalmente, ellos viven de dichos, de se dice que, o inventos que alguien, o leyendas urbanas que alguien se inventó y ya las dan por sentados, o leyendas urbanas, o teorías de, ¿cómo se dicen aquellas teorías? Ah, Conspirativas. conspirativas sobre la Iglesia Católica, como que si la Iglesia Católica fuera un gran ente misterioso, dominador del mundo y cosas por el estilo, que no son ciertas, ¿no? Y eso me permitió a durar ya 40 años como católicos, y digamos en el anonimato forzado. ¿Por qué? Porque no habían redes sociales. Yo no podía expresarle al mundo como ahora hacen los que se Claro. convierten, ¿no? Y que de repente levantan mucho polvo con personajes que ya conocemos y hacen el polvo, pero así como hacen el polvo, así también se retiran de la iglesia. Y después dicen que descubrieron la verdad y que Dios les habló. Y entonces cuando se hicieron católicos, que Dios les habló entonces, pues, me explico.
Y yo he tenido ya 40 años donde cada día he ido reafirmando mi fe como católico, tomé el sacramento de la confirmación, porque aunque yo era protestante, nací católico, me bauticé católico, hice la primera comunión católica, pero yo nunca viví el catolicismo. Así que cuando yo regreso a la Iglesia Católica, lo primero que hice fue recibir y pedir el sacramento de la confirmación. Y casualmente uno de los, el obispo en aquel entonces que me dio el sacramento, ahora es un cardenal, Monseñor Wow. Gregorio Rossi, sí, Monseñor Gregorio Rossi Chávez, y pues esas son las bendiciones que he recibido y como te digo, cada día que pasa me hago más católico. Y me duele en el corazón cómo están muchos personajes ahora que hay redes sociales que se atreven a levantar la mano y a cuestionar a nuestra iglesia solo porque se conocen dos, tres documentitos, ¿no? Ya con esos documentitos que leyeron o mal leyeron o entendieron mal, ya quieren corregir al Papa, quieren decir que la iglesia esté equivocada, se están apartando de la fe, están levantando polvo, confundiendo a los mismos católicos, cuando deberían ser todo lo contrario, ser luces para iluminar y clarificar lo que está oscuro, ¿no? Y poder enseñar así a las personas, pero no. Si tú me preguntaras ahora, Jimmy, ¿y acaso tú nunca has visto errores en la iglesia? He visto errores en la iglesia, mas no de la iglesia, que es cosa Ah, distinta. claro. Es decir, yo sé que han habido sacerdotes, obispos, quizás hasta pontífices que han metido la pata, que se han equivocado, pero ellos solos, sin el magisterio, no son la iglesia, son personas que se equivocaron. Y por eso la iglesia prevalece, porque hay una promesa sobre ella. Y por eso yo sigo siendo católico y sigo amando a mi iglesia y sigo creyendo en ella. Así puede ser, no todo lo digo con propiedad porque no lo sé, hermano. Puede ser que el Papa esté equivocado, no lo sé. Pero aún si se equivocara, pues yo seguiré siendo católico porque él solito no es la iglesia, lo somos todos, lo somos todos. Entonces, ese es mi testimonio en esencia. Yo no fui un drogadicto perdido, un alcohólico empedernido, un vago, un loco. No, no, yo no fui nada de eso. Solo fui una persona buena que conocí una iglesia, la iglesia evangélica donde yo estaba. Ahí crecí desde los 7 años y de repente tuve un acercamiento con la iglesia católica y me abrí a su enseñanza y descubrí que no estaban equivocados, pues, que conforme a mi criterio de aquel entonces, el de la sola Biblia, pues no estaban mal, no estaban mal. Y ahora que ya ese criterio no existe, yo digo la iglesia no solo no está mal, sino que es la iglesia de Jesucristo. Y por eso sigo perseverando. Y hay que mantener la fe en alto y utilizar, ahora que tenemos estos medios, para animar a más católicos a que crezcan, a que fomenten la fe, a que conozcan su fe y no se aparten de ella, sino que todo lo contrario, profundicen en el conocimiento de la verdad. Termino solo con una frase que dice el profeta Oseas: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Eso es lo que dice el profeta y eso está sucediendo en la iglesia. Los que se están yendo de la iglesia, y no solo al protestantismo, se están yendo al paganismo y a muchas otras cosas, es por desconocimiento, por falta o por exceso más bien de ignorancia de la fe. Excelente, excelente introducción. Y bueno, las personas que quieran ya ver el testimonio completo de Jimmy, pues creo que lo pueden conseguir acá en el canal y en su canal.
donde pues se ahonda profundamente en cada aspecto de su testimonio. ¿Ok? Entonces vamos a hablar sobre estas grandes mentiras, estas grandes manipulaciones que se dan en las sectas protestantes con sus pastores y lamentablemente llevan a mucha gente a la perdición. Y parte de tu testimonio, el inicio de tu testimonio y el encuentro con la Iglesia Católica precisamente se da por intercesión de la Santísima Virgen María, ¿no? Entonces vamos a comenzar Así es. con esa primera gran mentira que dicen los pastores protestantes. La Virgen María, de hecho podemos englobar esta primera pregunta en varias mentiras que dicen los protestantes. Número uno, dicen que la Virgen María no es madre de Dios. Esa es la número uno. La segunda que puede entrar dentro de esa misma pregunta es que la Virgen María solamente fue un recipiente para traer a Jesucristo y nada más, o sea, no es más relevante en el plan de salvación de Dios. Y la otra podría ser que la Virgen María tuvo más hijos, ¿ok? Se podría englobar esa primera pregunta en tres. Sí, excelente, excelente, excelente triada, digámoslo así. Sí, Mira, cuando nosotros hablamos de María Santísima, primera verdad, y de donde nacen todas las otras verdades que conocemos de María es precisamente esa, la Teotocos. Y es una verdad tan fundamental y tan fuerte que San Buenaventura dijo, anatema a todo aquel que niegue la maternidad divina de María. Es decir, son palabras duras. Anatema significa maldito sea. sí. ¿Y por qué? Porque el negar la maternidad divina de María es negar básicamente la divinidad de Cristo, es negarlo totalmente. Y ellos han buscado, fíjate, todos los argumentos posibles para negar dicho dogma, porque es un dogma, es la madre de todos los dogmas. Eh, que Jesús no es Dios, para empezar, imagínate. Para continuar, que María no pudo haber dado origen a Dios, como que si la maternidad es el origen de todo. Y entre algunas cosas, pues, que ellos argumentan para negar dicho hecho. Durante el protestantismo yo oí hermosas predicaciones sobre Esther, sobre Ruth, sobre Rahab, la prostituta, date cuenta, sobre Sara, sobre Raquel, pero nunca o casi nunca escuché una prédica sobre María, así como lo oyes. Es triste que pueden hacer prédicas excesas sobre una prostituta llamada Rahab, pero nunca una prédica sobre la madre de Jesucristo. Mm, ¿Eso qué te quiere decir? Que hay una agenda encaminada hacia destruir una verdad fundamental o negar una verdad fundamental. Porque no es un ataque a los católicos, no es un ataque a la Virgen, es un ataque al mismo Jesucristo. ¿En qué sentido? Primero, si decimos que es la madre de Dios, es por una razón, porque su hijo es Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y a ese Dios María le dio a luz en la carne. Aquí es donde viene la distorsión cognitiva del protestante. ¿Por qué? Porque enseñan de manera ligera verdades a medias. Esos son los sofismas en filosofía. Un sofisma es una verdad envuelta en mentiras. Empiezan diciendo que cómo va a ser la madre de Dios si Dios es eterno y no tiene origen. Y cómo María pudo haberle dado origen a Dios si Dios estuvo antes que ella. Eso es como la paradoja de quién vino primero, el huevo o la gallina, ¿no? Pero en este caso hay una verdad absoluta y la verdad absoluta es que el creador y origen de todo es Dios. Y que Dios en su infinita voluntad quiso, deseó, y lo dice San Juan, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y el verbo puso su morada
entre nosotros. San Juan capítulo 1, versículos del 1 al 14. Así lo dice claramente San Juan. Y el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. San Juan va a decir que ese Verbo nació de mujer. San Pablo lo va a decir en Gálatas capítulo 4, versículo 4. El Verbo nació de mujer. Dios nació de mujer. El que llevaba a María en su vientre, dijo Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, dijo, ¿de dónde a mí que la madre de mi Kyrie? Kyrie es una palabra griega que es la equivalente de la palabra Adonai en hebreo, que significa Dios o mi Señor. Entonces, una mujer llena del Espíritu Santo, ¿cómo va a decir que el niño que lleva a Jesús que lleva a María en su vientre es Dios? Es claro, porque está llena del Espíritu Santo. Ahí hay otra afirmación, ¿no? Donde se dice claramente, pero no significa que le dio origen a Dios. Yo tengo una profesión, la carrera de psicólogo. Pero si de repente mi madre llegara, imagínate yo trabajar en un hospital como psicólogo. En mi país a los psicólogos les dicen licenciados. Y de repente llegara mi madre y dice, ahí busca al licenciado su mamá. Sería una torpeza decir, no, ella no es la mamá del licenciado. Es la mamá de Jimmy Carranza, pero no del licenciado. ¿Y por qué? Porque a ella no lo hizo a el licenciado, lo hizo el licenciado a la universidad. Ahora, sería una torpeza decirlo, porque se supone que el licenciado y Jimmy Carranza son el mismo. Si Jesús, el hombre, es la segunda persona de la Trinidad, por tanto, es Dios, Jesús y Dios son el mismo. Entonces, con propiedad decimos que María es la madre de Dios. Entonces no tenemos por qué venir con confusiones y decir, es que ella no dio origen a Dios. Que nadie está diciendo eso. Ni siquiera mi madre me dio origen a mí. Aquí yo te decía hoy, antes del programa, hay algunas cosas nuevas que quisiera aportar. Por ejemplo, una de estas es lo que dice la carta a los Efesios en el capítulo 1. Vamos a ver en el versículo, ay Dios mío, porque casi no veo por el sol. Déjame ver. Por cuanto Dios dice, nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo. Dios nos eligió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de que existiera el mundo, Dios ya te pensaba. Y si Dios ya te pensaba, ¿quién te dio origen a ti, Miguel? ¿Tu mamá o Dios? Puesto que Dios fue el que pensó en ti antes del origen de todo. Versículo 4, te lo vuelvo a leer. Por cuanto Él nos ha elegido antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Versículo 5, eligiéndonos, otra vez, 2 veces lo dice Él, de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Entonces, si tú ya existías en la mente de Dios, en el corazón de Dios, antes de la fundación del mundo, tu existencia no es a partir de que naciste. Tu existencia es a partir de que Dios te deseó en su corazón. Porque como dice la iglesia, todo lo que Dios quiere, lo hace. Lo que Dios quiere, lo hace. Solo Dios lo piensa y sucede. Dijo Dios, haya luz y hubo luz. Dijo Dios, hay un firmamento celestial y hubo un firmamento celestial. Y las cosas no existen hasta que existen. En la fe, las cosas existen desde que Dios lo quiere. Aunque éstas no se hayan materializado. ¿Por qué? Porque es Dios, es el Todopoderoso, es el Omnipotente. Entonces, ni siquiera mi madre me dio origen a mí. ¿Quién me dio origen a mí? Dios.
Entonces, ¿quién le dio origen a Jesucristo? ¿María o Dios? Dios mismo. Por tanto, no podemos suponer que María es el inicio de la divinidad de Cristo. Eso está rompiendo el argumento de que María no puede dar origen a Dios. Ahora, ahí mismo rompemos el argumento de que Jesús no es Dios, que fue el primer pleito que tuvieron los primeros cristianos arrianos. Y de ahí saltamos al siglo IV, cuando la iglesia empezó a organizarse, allá por el siglo III, 313, cuando cesaron las hostilidades contra la iglesia y Constantino permitió de que la iglesia se estableciera como la religión oficial del imperio, y la iglesia se sentó y empezó a organizar la fe, a poner por escrito las verdades de fe, y especialmente aquellas que eran más atacadas. Y una de las más atacadas era la divinidad de Cristo. Y se purificó el símbolo apostólico, que se creó el símbolo apostólico, que dice: creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza. del Padre, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, y que por todos los hombres padeció en tiempos de Poncio Pilato. Entonces extendieron el símbolo apostólico, que era el famoso credo corto, lo extendieron en Constantinopla para que fuera bien específico, atacando a quién, al primer hereje de la historia, el hereje de la historia, que quería negar la divinidad de Cristo. Y si tú le preguntas a un protestante hoy en día si Jesús es Dios, agárrate, mijo, y prepárate para la respuesta que te van a dar. Porque muchos protestantes no creen que Jesús, nacido de María, sea Dios, Bueno, los testigos de sino Jehová no creen abiertamente. abiertamente, pero los protestantes también no lo creen. Ellos creen que el Jesús que habitó en la tierra no era Dios, que regresó a la divinidad, despojó su divinidad al nacer y la recuperó al ascender. Pero antes estuvo en la tierra, no era Dios. Sorpréndete. Wow. Esa es una de las grandes mentiras de ellos. Es una de las grandes mentiras. Te pueden decir que es el Salvador, que es el mediador, que es el intercesor, que es el Señor, pero nunca te van a decir que Él es Dios. Él es Dios y te lo van a negar. Te van a decir siempre: no, remitámonos a la Biblia, ¿qué es lo que dice? Ya no sé qué, no sé cuánto. Y se van por ese famoso argumento. Ahora, la segunda pregunta entrañaba la que decías. La primera era la maternidad divina. La segunda me decías. María tuvo más hijos. La maternidad continua de María. Claro, porque hay documentos que sostienen de que en ellos, obviamente, que María fue una mujer como cualquier otra, que después de cumplir su misión de dar a luz a Jesús, quedó a disposición de José. Graso error. Yo siempre digo cuando hablo de ese punto, ¿qué van a saber los sapos de amores si nunca los han besado? ¿Qué van a saber de pureza los protestantes si ni la conocen? Primero que nada, convenía que María se mantuviera virgen. Ese fue el anuncio. Una doncella dará a luz. Y dijo el profeta Isaías: esta va a ser la señal. Esta va a ser la señal, el indicativo de que Jesús es el Hijo de Dios y Dios mismo, es que su madre es virgen. Imagínate, 30 años después Jesús aparece en su vida pública y anunciando que es el Salvador. Todos los judíos, empezando por Mateo siempre se remite
a los textos del profeta Isaías. Este es aquel de quien habló el profeta. Dice, ¿sí o no? Sí. Entonces, imagínate, ponen, este es aquel de quien habló el profeta en Isaías cuando dice 7:14, que dice, una virgen dará luz. ¿Y quién es la virgen? Aquella señora tiene 7 hijos allá. Hombre, ¿cómo le van a creer? Para empezar, si Claro. tiene 7 hijos. Me explico, no le van a creer porque esa es la señal. Esa es la señal. Y para ti una señal es determinativa. No es casual, es determinante. Si tú me dices y me invitas a tu casa, imagínate, yo viviera por allá y me dices, mira, cuando llegues a la esquina de la calle tal, vas a ver un árbol de cerezos, por decir algo. Enfrente del árbol de cerezo, ahí esa justo es mi casa. Entonces yo cuando llegue a la calle tal donde tú vives, ¿qué es lo que voy a buscar? ¿Tu casa o el árbol de cerezos? Buscas el árbol. Claro, esa va a ser la señal. Pero ¿qué Mm, tal si tú ese día se te ocurre cortar el árbol de cerezos? te pierdes. Ya me perdí, ya me perdí porque la señal ya no está, esa es la indicativa, esa es la indicativa. No puedes quitarla, si la vas a usar de señal, no la puedes quitar. Entonces Isaías fue claro, esta es la señal. Una virgen dará a luz. Esa es la señal, ¿sí? Ahora, hay otra confusión, la palabra hasta. Cuando dice, por ejemplo, Mateo, y no la conoció hasta que dio a luz. Ese término no es un término tampoco determinativo, ni supone que después de ese día hubo relaciones con José, sino que está diciendo una afirmación que hasta ese momento no hubo relaciones. ¿Tú tenías cuántos años cuando te convertiste en papá? 40. 40. Yo podría decir, contando tu historia, Miguel Hidrogo no tuvo hijos hasta los 30 años. Sí. Pero no estoy argumentando que a los 31 tuviste hijos, sino que estoy diciendo una verdad, que cuando te llegaron los 30 años tú no habías tenido hijos. Pero no supongo que después de los 31 o de los 31 tuviste hijos. Simplemente aseguro que llegaste a tus 30 años y no habías tenido hijos. Pues eso es lo que dice San Mateo, que llegó al alumbramiento y no habían tenido hijos, pero no está asegurando que después tuvieron. Ese es un juego de palabras, como te digo, querer buscar argumentos donde no los hay. Tercero, los famosos hermanos y hermanas de Jesús, porque Sí. hasta dice que son hermanos y hermanas, de los cuales solo menciona los hermanos, Santiago, Juan y no sé quién es más. Y hasta hay un apóstol que es hermano de él, el apóstol menor Santiago, ¿no? La palabra hermanos es una palabra que precisamente engloba el parentesco cercano que existían los de la misma comarca o los que se habían criado juntos, como Claro. pasaba con Abraham y Lot. Abraham era expresamente el tío de Lot. Pero en la Biblia le dice a Abraham que no peleen tus pastores y nuestros pastores porque somos hermanos. Eran tío y sobrino, pero Abraham dice que son hermanos. Entonces no puedo valerme de una palabra de uso semítico para suponer el parentesco cercano o la convivencia familiar cercana para suponer eso. Por ejemplo, yo tengo una sobrina que yo siempre la vi como prima o prima hermana y así la trato como prima hermana.
Pero cuando hacemos cuentas de quién es su mamá, quién es mi papá, quién es su tía, su abuela, y hacemos todos los órdenes legales, resulta que yo soy tío de ella. Soy tío de ella. Y hasta la molesto y le digo, tenías que guardarme respeto. ¿Y por qué? Porque soy tu tío. Cuando la verdad es que tenemos la misma edad, ¿no? Lo que pasa es de que su mamá, pues, es tan mayor que que su mamá es mi prima hermana, pero es tan mayor que yo siempre creí que era tía mía y la trato con respeto. Mi tía Alicia, le digo. Pero pues, realmente es prima mía. Pero esa era la manera en la que nos enseñaron, nunca nos corrigieron. Y si hubiesen criado en la misma comarca como pasó Jesús con estos muchachos, pues a lo mejor así decían, es que estos son los hermanos, ponerle Gutiérrez, ponerles un apellido, ¿no? Estos son los hermanos Gutiérrez, cuando simplemente son parientes, primos, o qué sé yo. Entonces se agarraron de ese argumento, de una palabrita, y ya con eso estructuraron todo un criterio teológico Que por para cierto, sostener. si se adentran en las escrituras, van a aparecer los verdaderos padres de esos supuestos hermanos de Jesús. A eso iba, precisamente. Bien. Ya metiéndonos al detalle, aparece uno, que María no es la única que posee ese nombre. Está María de Cleofás, está otra María por ahí. Hay como 3 o 4 Marías, hasta la María Magdalena, ¿no? O sea, era un nombre muy común. Y todos eran hijos de María, pero no era María la madre de Jesús. Otro contraargumento, si supuestamente tenía más hermanos, ¿por qué Jesús en el momento de estar en la cruz, agónico, no le dijo a sus hermanos, hey hombre, cuiden a mamá, Claro. se las encomiendo, que es lo más lógico, que no? Yo no se la encomiendo ni a mi mejor amigo, tuve un mejor amigo, pero yo a quienes les hubiera dicho que cuiden a mamá si hubiera estado mal es a mis hermanos. Hey, cuiden a mamá, no se lo digo a mi mejor amigo, por muy mejor amigo que sea. Entonces, esas son las irregularidades que existen con los argumentos que ellos plantean. ¿Por qué? Porque son argumentos que no caben en el criterio de Santo Tomás de Aquino, que dice Santo Tomás de Aquino que todos nuestros argumentos deben ser convincentes y convergentes. Así decía Santo Tomás de Aquino. Convincentes, y que para que sean convincentes tienen que tener argumentos de peso sólidos e irrevocables. Y convincentes y ¿con qué te decía la otra palabra? Se me fue. Convergentes, es decir, que lleguen a un mismo punto, que por la vía que tú te vayas llegan al mismo punto. Pero pasa con ellos que ellos presentan argumentos sacados de la manga de la camisa, que rápido les encuentras tú que no son convergentes, no llegan al mismo punto por donde quiera que los veas. A lo mejor por algún lado sí llegan, pero por los demás lados no llegan. Entonces ahí hay un error. Y ese error invalida totalmente el argumento. Y así es como manejamos las cosas o las tesis los humanos. No pasamos en solo lo que dijo. Ayer me tocó ir a apoyar a una amiga con su hija que tenía un problema para que le admitieran en una institución y hablamos con el director de esa institución, presentamos nuestros argumentos desde nuestra perspectiva muy válidos, pero el padre en su sabiduría nos dijo, ok, voy a tomar lo que ustedes me dicen, lo voy a sumar al expediente, voy a usar todos los otros testimonios y basado en todo lo que yo pueda tener, tomo una decisión. Así funcionamos los humanos. No nos dejamos guiar por lo que alguien dijo. Si no, eso es chambre. Si no, eso es cotilleo. Eso es falacia, eso es mentira. Sí, sí, pero que todos los protestantes lo dicen. ¿En cuáles todos los protestantes dicen lo mismo? Y sobre la misma y única verdad. ¿Eh? Pero hay protestantes como los fundadores, que este señor Martín Lutero
no decía eso, al contrario, él la veneraba, Claro. él la veneraba. Los primeros protestantes sostenían la virginidad perpetua de María. ¿Me explico? Entonces ahí se contrapone ese argumento modernista que solo tiene una agenda: destruir la divinidad de Cristo, equiparar a Cristo como cualquiera uno de nosotros. Muy bien. Excelente, excelente esa primera reflexión y desmontando esta mentira de los protestantes, pues acerca de la Santísima Virgen María como Madre de Dios y Madre nuestra. Otro de las grandes mentiras que predican en la mayoría de sectas o en todas las sectas protestantes es la siguiente, ¿no? La sola escritura de Lutero, que por cierto se quedan allí, ¿no? O sea, se queda como sola en esa tesis de Lutero, que ponen a la Biblia como única autoridad para los cristianos, Ujú. pero si tú te pones a analizar los protestantes o los evangélicos o cualquiera de las sectas de hoy en día, que tú miras que hacen en sus cultos unas barbaridades y tú le podrías inclusive aplicar lo mismo. ¿Dónde sale eso en la Biblia? ¿No? Porque obviamente ellos con la sola escritura no respetan la tradición de la iglesia ni a los padres de la iglesia. Entonces, ¿cómo se desmontaría esa gran mentira de la sola escritura? Primero que nada se desmonta con la historia. ¿Por qué? Primero porque ellos tienen que conocer la historia y el proceso que tomó para confeccionar lo que nosotros llamamos Biblia. La Biblia no cayó del cielo ni la creó Jesús. No es que Jesús antes de subir al cielo les dijo: aquí les dejo la Biblia completa para que ustedes se basen sobre ella y sobre ella establezcan la verdad. Sí, segundo, no era un proyecto apostólico. No es que los apóstoles dijeron: ok, reunámonos, preparemos un libro, un documento con el que respaldemos aquello en lo que vamos a creer, establezcamos 4 libros determinados donde contemos la historia de Jesús. Esperemos que se convierta Lucas, que cuando Lucas se convierta, que él escriba uno de los libros. Marcos, que crezca un poquito, y ya cuando agarre un poco de experiencia y haga viajes con Pablo, entonces se ponga a escribir. Esperemos que Pablo se convierta, haga todos sus viajes, conozca cristianos y les mande cartas. Así hagamos. Luego esperemos, Juan, unos 100 años, cuando estés en la isla de Helena, allá vas a escribir el libro de la revelación, ¿les parece? Sí, pues hagamos así. Y ahí con eso vamos a tener toda la verdad. No, eso no fue así. Claro. No fue así. Al día siguiente de la Asunción, del día que Jesús subió a los cielos, los apóstoles, los 11 apóstoles que quedaban, no tenían nada. Jesús dio una orden expresa y concreta: vayan y enséñenles todo lo que yo les he mandado. Hombre, para empezar, tenés que conocer el todo lo que él te ha enseñado. Entonces viene San Juan y se lava las manos en su evangelio. ¿Eh? ¿Y qué nos dice San Juan en su evangelio? En el capítulo final, en el capítulo 21, verso 25, dice: hay además muchas cosas que Jesús hizo. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Entonces, si solo se escribieron 4 libros que hablan de las cosas que Jesús hizo, lo que dice San Juan aquí bota ese argumento. En el capítulo 20, al final del capítulo, dice, en el versículo 30, Jesús realizó en presencia de los discípulos muchas otras señales que no están en este libro. Entonces, la obra de Jesús es vasta, pero no todo lo que Jesús escribió está aquí, hizo, perdón, está Claro. aquí. Segundo, ¿qué escribió Jesús? Nada, nada.
como para decir, es que Jesús dijo eso porque lo dejó escrito. No, no. Dice San Lucas, mira lo que dice San Lucas, capítulo 1 de San Lucas. Él hace una aclaración antes de escribir, dice, capítulo 1, verso 1, San Lucas, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. O sea, que hay unos que intentaron narrar ordenadamente lo que se ha verificado entre nosotros, tal como nos lo transmitieron. Fíjate el orden de palabras que usa y verbos que usa San Lucas. Unos intentaron narrar lo que otros dijeron. Unos intentaron narrar lo que otros dijeron. Y aquí dice, lo que nos han transmitido, los protestantes le cambian la palabra transmitido por enseñado. Pero sigue diciendo lo mismo. Lo que nos han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, y la palabra en P mayúscula, o sea, del verbo. Dice San Lucas, verso 3, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo. ¿Dónde dice San Lucas después de que el Espíritu Santo me arrebató, me iluminó y me dispuso a escribir? ¿Dónde dice? En ninguna parte. Dice después de haber investigado diligentemente lo que unos narraron y que otros les contaron. Permíteme un segundo. Excelente, queridos hermanos, esta enseñanza y esta prédica de nuestro querido hermano, así que aprovechen dando like, comenten y compartan. Bueno, he decidido investigar lo que otros narraron, intentaron narrar, de lo que otros enseñaron. Entonces vine yo, dice San Lucas, y te lo puse por escrito después de haberlo investigado, para que conozcas con solidez las enseñanzas que has recibido. Entonces ese tal Teófilo ya había recibido enseñanzas no escritas, que las comprobó en lo que San Lucas escribió 70 años después. Y antes de 70 años, ¿quién había enseñado estas cosas? ¿Cómo las habían enseñado? Claro. ¿Dónde estaba la Biblia? No, pues ya estaba el Antiguo Testamento. Sí, pero el Antiguo Testamento no es la Biblia. Para empezar, el Antiguo Testamento tampoco estaba terminado. Lo terminaron, hermanos, para su información, en el año 100, en el concilio de Yamnia. Los judíos se reunieron y definieron cuántos y cuáles libros iban a incluir en el Antiguo Testamento. Pero antes de eso, solo le llamaban las escrituras, los escritos. Pero para ellos los únicos sagrados hasta ese momento en el tiempo de Jesús eran 5 libros. Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio, nada más. Los demás eran libros sapienciales, poéticos, libros de sabiduría, que sí los consideraban, pero no los consideraban sagrados, hasta el año 100 en el concilio de Yamnia. La iglesia tomó las dos versiones, la versión palestina, es decir, de los judíos que se quedaron en tierra de Palestina, y la versión alejandrina, la que escribieron los judíos que estaban en la diáspora. Tomaron las dos versiones.
La diferencia es que la versión alejandrina tenía más libros que la versión palestina. ¿Y por qué? Yo pregunto, ¿y quién es la Iglesia Católica para decir cuáles sí y Ujú, cuáles no? claro. Por eso nosotros le llamamos deuterocanónicos, o sea, después del canon judío. Eso se incorporaron, quienes somos nosotros, y usamos ambas versiones, porque nosotros no tenemos posesión o derechos de autor de ese libro, de esa parte de la Biblia. Entonces las tomaron, las incorporaron y ya empezaron a formar un canon que se fue puliendo poco a poco. Primero se dio el canon de Muratori, luego el canon de no sé qué, y así sucesivamente hasta que se determinó un canon que se ratificó y se oficializó de manera solemne y dogmática en el Concilio de Trento en el año 1940, de Trento en el año 1945, cuando la Iglesia dijo en este concilio que todos y cada uno de estos libros son inspirados por Dios dogmáticamente. Y se reconfirmó en el Concilio Vaticano II como libros, como la Biblia en su totalidad, pues. Entonces, primero que nada, la Biblia no existió desde hace 2025 años. Segundo, es la Iglesia Católica la que le dio autoridad. Si ellos creen que la Biblia tiene autoridad por sí misma, hay una institución que le dio autoridad a ese libro. ¿Qué institución? La Iglesia Católica. No fue Lutero. Sí. No mientan que no fue Lutero. Fue la Iglesia Católica. Entonces ellos vienen y se contradicen porque dicen que la Iglesia Católica no vale, y ahí va a salir una pregunta por ahí, porque la Iglesia Católica la fundó Constantino, por tanto no es la Iglesia de Cristo. Entonces, si la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo, pero la Iglesia Católica confeccionó la Biblia, entonces porque ellos sí creen en una Biblia que confeccionó una iglesia que no es válida. Dime Claro, es tú. que esa es la incoherencia más grande de los protestantes. O sea, esa es la incoherencia más grande. O sea, entonces estarían creyendo en la palabra de Constantino, supuestamente. Entonces, Exactamente, le creen a Constantino, no, no a Cristo, ¿no? Hacen lo que Constantino dice y enseña, no lo que la iglesia dice y enseña. Es lo que te decía. ¿Qué dijo Santo Tomás de Aquino? Argumentos convincentes y, decíamos, convergentes, que llegan a un mismo punto. Y aquí ellos se traban, se pierden. Yo le decía a una persona una vez, es médico. ¿Cómo tú me demuestras que eres médico? Pues mi título, me dijo, no es cierto. Aquí en El Salvador, hace muchos años, se compraban los títulos. Tú ibas a un lugar y te comprabas el título. Y ya eras hasta científico aeroespacial de la NASA. Te lo daban, sí, te lo daban. Ah, el Ministerio de Educación, tampoco. Si eras del gobierno, te lo conseguías a través del ministro de Educación y ya, en los tiempos de corrupción. El único elemento que en este país te permite ejercer tu profesión y carrera médica es una oficina que se llama Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. Y ellos te asignan un número correlativo. Sin ese número correlativo, tú no puedes ejercer la medicina en este país, exacto. para nada. No puedes. Aunque tengas los títulos sacados en las mejores universidades del mundo, no puedes. Así de sencillo. Pues lo mismo pasa con la Biblia. La Biblia, para que tener autoridad, tiene que dársela a alguien. Se la da el Espíritu Santo. ¿Quién dice eso? ¿A través de quién? Fue la iglesia quien le dio esa autoridad. Y por eso se constituye palabra de Dios. Fue la iglesia la que dijo, estos y cada uno de los libros que contiene son inspirados por Dios. Por Dios. Dígame usted, protestante que está en vivo en este momento, ¿qué institución protestante le dio autoridad a la Biblia, según ustedes? Claro, ¿Qué? ninguna. ¿De dónde sacan eso? Ninguna.
su pastor, el Espíritu Santo, se lo dijo a su pastor. Entonces, dígale al Espíritu Santo de su pastor que está de acuerdo con Constantino, porque como Constantino le dijo a su pastor que él fundó la Iglesia Católica, pues es el mismo que le habló a Constantino. Estamos mal. Entonces, segundo argumento, y terminamos este punto. Segundo argumento, no existe ningún texto bíblico que diga que solo la Biblia. No existe. Al contrario, dice la palabra de Dios, lo va a decir la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20. Hemos sido, voy a leer desde el 19, dice, así pues, ya no somos extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Familiares de Dios que hemos sido edificados, dice, sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, donde dice que hemos sido edificados sobre la Biblia o sobre las Escrituras. Dice que hemos sido edificados sobre el cimiento apostólico. Apostólico, no bíblico. Son los apóstoles los que dejaron estos documentos. No fue, ni siquiera fue Jesucristo. Fueron los apóstoles. Y no es que le esté rindiendo pleitesía a los apóstoles sobre Jesucristo, es que ellos están cumpliendo lo que Jesús dijo. Vayan y enseñen todo lo que yo les he mandado. Pues escribamos, es lo primero que hay que hacer. Escribamos y ordenemos todo a la fecha. Y se siguen conservando documentos de la tradición. Usted católico que es más acucioso, encontrará a veces en escritos católicos frases donde anteponen las siglas, la palabra o las letras ZS. ZS. Y usted siempre se ha preguntado qué significa. Pues son las iniciales de dos sacerdotes. Schönenberg Soetmetzer. Son dos sacerdotes alemanes que a lo largo de la historia han ido ratificando todo el contenido de la tradición que existe a lo largo de la historia. Ellos. Y por eso existe ese Dotzenherz-Soetmetzer. Yo no sé pronunciar muy bien el alemán, pero algo así dice, Dotzenherz-Soetmetzer. DZ, es, ya me acuerdo, DZ, Dotzenherz-Soetmetzer. Son los dos sacerdotes. Por eso a mí me extraña, recordando un programa de despedida de Fernando Casanova, que él dice que él estudió toda la doctrina y no encontró nada, y te encontró que todo estaba en contra de la verdadera enseñanza de Cristo. Hombre, si estos hombres se han tomado cientos de años, se tomaron estudiando estos documentos, y ahora en un par de años él te leyó toda la doctrina y él se tomó la tarea de verificar. Hay que ponerle DZC, dosis de Soetmetzer Casanova. Hay que ponerle ahora a eso. No, hermano, eso es, ahí está toda la tradición, todos los documentos que se han escrito paralelos a la Biblia, que no están contra la Biblia, están a favor de la Biblia, enseñan lo que enseña la Biblia, nos clarifican lo que la iglesia clarifica a través de la Biblia. Así que este argumento de la sola escritura no es se desmonta total. bíblico. Así es. Bueno, vamos con la tercera, querido hermano, faltan dos. Vamos con la tercera gran mentira. Y de hecho, creo que si no existiera el diezmo protestante, no existirían las cientos de miles de sectas protestantes. O sea, porque lo único que mantiene a esas sectas y a los pastores, y por eso es que cada día hay miles y miles y miles de sectas y de pastores, son precisamente el diezmo. ¿Okay? Yo he escuchado barbaridades donde pastores dicen que si tú no diezmas, le estás robando a Dios. ¿Qué dirías del
diezmo como lo miran los protestantes? Bueno, como te repito, los protestantes no tienen una norma eclesial definida. Es decir, que se verifique de manera concreta, de manera neotestamentaria o antiguo testamentaria. Evidentemente, o Malaquías, perdón, es el que va a decir que hay que llevar íntegro el diezmo a la casa del Señor. Pero ese es algo antiguo testamentario. En la palabra de Dios vamos a encontrar todo lo contrario. El apóstol Pablo fue muy enfático cuando habla acerca de la contribución de cada quien a la iglesia. Y él lo decía de manera muy concreta. Decía, cada quien dé según el dictamen de su corazón. Jesús lo iluminaba con la parábola del rico y la viejita y el óvulo de la viuda, donde el rico daba todo lo que le sobraba, eran miles de dracmas o no sé qué, y la otra viejita dio una monedita. Pero Jesús alabó el diezmo, la donación de la viejita, porque dijo que ella había dado todo lo que tenía con su corazón, en cambio el otro dio de lo que le sobraba. Y San Pablo retoma esta idea y en la carta a los Corintios nos va a decir que Dios bendice al dador alegre. No hay que dar de mala gana ni por obligación, porque Dios bendice al dador alegre. Cada quien dé según el dictamen de corazón. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, hasta ahí nosotros podemos entender de que la ley del diezmo ya queda superada. La ley. Ahora, si tú deseas en tu corazón dar el diezmo, hombre, enhorabuena. Eso es cosa tuya. Ya te nace del corazón. Pero no es una obligación. Y que esa obligación te canjea bendiciones y que con eso vas a ganarte un carro Ferrari y te vas a sacar la lotería y cosas por el estilo. Eso no es cierto. Debes No pactar. es cierto. Eso es pactar con Dios. Y Dios no es la Lotería Nacional de Beneficencia. ¿Sí? Para empezar, Dios no necesita del bien, de los bienes nuestros. Porque Él es Dios. Él es Dios. ¿Sí? Pero sí gusta de tu generosidad en función de los menos afortunados. De los menos afortunados. ¿Para qué damos nuestra ofrenda, nuestra colaboración? Evidentemente para la iglesia, para la ayuda de la iglesia, y a la vez la iglesia la da en ayuda a los necesitados. Para que se haga de manera un poco más ordenada. Ah, pero que yo no creo en la iglesia, yo creo que todos se roban el dinero. ¿Ok? No la des si no quieres, pero dala directamente a quien tú quieras, creas. Claro. Y hazlo de corazón. Dios, que lo ve todo, verá la nobleza de tu corazón. De eso se trata. De eso se trata. Pero no es una regla obligatoria, ni que condicione nuestra salvación. Y ahí hasta hay una especie de contradicción en ellos, porque dar el diezmo es una obra. Es una obra. Entonces, ¿cómo pueden atar una obra a la salvación cuando ellos mismos dicen de que no es por obra la salvación, solo por fe? Entonces, ¿en qué quedamos? Volvemos a Santo Tomás de Aquino. Argumentos convincentes y convergentes. Y ahí no hay un argumento convergente. O sea, el diezmo es una obra. Y si diezmas, te salva y Dios te bendice. Si no diezmas, te condenas, porque Dios no te bendice. Pero a la vez dicen, no hay que hacer obras porque las obras no te salvan, solo te salva la fe. Entonces, ¿en qué quedamos? Así es. ¿En qué quedamos? Entonces, esta cláusula, digamos, de Malaquías queda totalmente superada. ¿Por qué? Porque simplemente no va con nosotros, no va con el esquema cristiano ni neotestamentario, totalmente, va en contra
¿Por qué? Porque nosotros simplemente lo hacemos de corazón, porque queremos ayudar, queremos colaborar. ¿Por qué en la Biblia aparece, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que Priscila y Áquila fueron condenados a la muerte por no dar el diezmo íntegro? No, no, ellos no fueron condenados a la muerte por no darlo. Fueron condenados a la muerte por mentir, por engañar a Dios. Y no fueron los apóstoles los que le mataron, no es que los apóstoles dijeron condenación, fusilamiento, a pedrada. No, 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 no. Ahí fueron fulminados por Dios, la figura bíblica así aparece, porque intentaron hacer una mala jugada a Dios. Y no me vengan con aquello, uy, qué Dios más justiciero, qué Dios más no sé qué sentenciero. Y no, ahorita acabo de ver en TikTok sacando gente que dijo cosas en contra de Dios y apareció muerta. Y dijeron ahí que hasta la Marilyn Monroe, no sé quién es más. Entonces, si Dios lo hizo con Priscila y Aquila, es un Dios malvado y condenatorio. Pero si lo hace con la Marilyn Monroe, ahí sí, Dios es un Dios justo, y qué mala era la Marilyn Monroe. O sea, es una moral, una doble moral que quieren manejar, ¿no? Excelente, bueno, ahí, de hecho, pues eso es un argumento que le va a doler bastante a los pastores, porque, pues, como te digo, por eso es que montan sus iglesias, ¿no? Por el diezmo. Y yo creo que falta una, ¿no? Porque ya de Constantino hablamos, ya de Constantino se habló y se explicó de por qué no fundó la Iglesia Católica Constantino. De hecho, pues ya San Ignacio de Antioquía, antes de que naciera Constantino, ya había dicho que la Iglesia era católica, ¿ok? Ya lo había, ya los primeros cristianos de esa época ya estaban organizados como la Iglesia católica, ¿ok? Pero la siguiente pregunta va un poco con eso también porque, y es la última, porque los protestantes dicen que Jesús no fundó ninguna iglesia y mucho menos la católica, ¿no? Entonces, por eso ellos están, ¿cómo se llama? Pues tranquilos de que existan cientos de miles de sectas protestantes, porque pues cada una es la iglesia de Cristo, porque la iglesia somos nosotros que la conformamos. Entonces Jesús no le dio las llaves a nadie ni autoridad a nadie para que fundara ninguna religión. Mira, aquí es otra falacia, juego de palabras malintencionadas y argumentos manipulados sobre un texto bíblico. Precisamente está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, me parece, cuando Jesús precisamente determina el primado de Pedro, y donde de manera expresa Pedro contesta primero que nada, cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y replicando esto, le dice Jesús en el capítulo 16, verso 17 de Mateo, dijo Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo al mismo tiempo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí hay un juego de palabras y malas intenciones e interpretaciones, como que estaban ellos ahí en la escena y usaron la lancia de Back to the Future y se fueron a ese mismo momento y vieron que Jesús no señaló a Pedro, sino que se señaló a sí mismo. Y ya con eso dicen, es que Jesús no señaló a Pedro, se señaló a sí mismo diciendo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? No sé dónde sacaron tal aseveración, pero no es cierto, no es cierto. Como que si solo existiera una piedra. Evidentemente el contexto bíblico anuncia que Jesús es la piedra angular sobre la que se establece toda la fundación de la iglesia, pero habla en el sentido de la fe. Evidentemente somos cristocéntricos, cristocéntricos. Ahora, el fundamento de Cristo es un fundamento basal, de roca, de base.
¿Cómo te lo explico? Mira, en mi país le llamamos el país de las hamacas, porque es un país creado sobre un valle. Y este valle tiene una alta movilidad tectónica. Nosotros tenemos terremotos cada 25 años aproximadamente. Terremotos de más de 6, 7 grados según la escala de Richter. Entonces, un día a un ingeniero acá se le ocurrió crear el edificio más alto de El Salvador en aquel entonces. Hoy hay más altos que este. Iba a medir alrededor de, si no mal recuerdo, 15 pisos o 20 pisos, no recuerdo. Entonces todos pensaban que era inaudito, iba a ser de vidrio totalmente, que era inaudito construir un edificio de tal magnitud en un lugar tan inestable, ¿no? Entonces resulta que cuando prepararon el terreno, yo estuve ahí y fui a ver y habían unos boquetes enormes, qué sé yo, qué te puedo decir, de unos 5 metros de diámetro o más y profundísimos, tanto que yo me acuerdo que tiré una piedra para ver si escuchaba el fondo y no se escuchó fondo. Y estaba ahí un señor, no sé si era vigilante o constructor, no lo sé. Y le pregunté, mire, ¿y estos agujeros qué profundidad tienen? Me dijo, no son hondísimos, me dijo, llegan hasta el subsuelo, no sé dónde, me dijo el señor. No me supo decir las medidas, pero sí me trató de decir que eran altamente profundos. Y yo le pregunté, ¿pero para qué tan altos, tan profundos? Porque aquí se va a construir un edificio súper alto, me dijo. Entonces entendí de que entre más alto el edificio, los agujeros tienen que estar más profundos porque le dan sostén a toda la edificación. Es la base, es la base. Y Jesús lo dijo, una casa no se edifica en arena, sino, ¿qué dijo? Roca. En piedra, en roca, exactamente. Edifiquen su casa sobre la roca. Algunos también interpretan esto sobre el cimiento apostólico, porque eso es lo que le da solidez y estabilidad. Mi fe no es una fe de pastor, es una fe apostólica, porque la iglesia que nosotros tenemos es una iglesia santa, católica y apostólica. Y eso me ha permitido a mí, ni siquiera es bíblica, sino que es apostólica, y me ha permitido a mí mantenerme por más de 40 años en esto. Si yo me dejara mi fe basada en la Biblia, ya mi fe hubiera caído. Muchas veces hubiera caído. Pero mi fe es apostólica, sostenida por la piedra angular, que es Cristo, que es Cristo. Entonces ahí es donde vemos la doble imagen de la piedra angular que es Cristo y la piedra basal que es Pedro, sobre la que se edifica una iglesia. Ahora, se entiende iglesia como institución, pueblo y templo. Institución, pueblo y templo. Institución porque es la institución que avala, aglutina, determina, establece parámetros. Esa es la institución. Y donde está Cristo, ahí está la iglesia. Es la realidad que tú ves. Esa es la realidad de Cristo. Por ejemplo, en Estados Unidos, para construir una iglesia, tiene que tener, las iglesias en Estados Unidos tienen que parecer iglesias y tener indicativos claros y precisos de iglesias. Porque ellos dicen que si hubiese una guerra, los acuerdos y derechos internacionales de no sé qué determinan no atacar las edificaciones que parecen iglesias. Entonces tienen que verse como iglesias, porque son las realidades visibles que aglutinan la gran asamblea, el pueblo de Dios. Tú y yo somos iglesia, porque donde nosotros estamos está la iglesia. Pero también habíamos dicho que es el templo mismo, es al que llamamos iglesia.
porque ha sido creada y edificada para eso. Por eso nosotros tenemos que tener especificaciones cuando se edifica o se hace un edificio con ese fin. Tiene que tener ciertas especificaciones y ciertos actos rituales. Hace poco un youtuber salió y me gustaría que lo buscaras. Tal vez haces una reacción a este video. Se llama el tío Frank, que fue a Europa y hizo un video comentando de iglesias en Europa o en Holanda que ya no son iglesias, son discotecas, son mercados, restaurantes, bares y todas esas cosas. Duele ver eso, duele, da tristeza que una iglesia sea un bar, un lugar de beber cerveza y todo eso. Pero me pongo a pensar que para que eso suceda, la iglesia, institución, tuvo que desagraviar la iglesia templo para que ya no fuera lo que antes fue. Claro. Y una vez deja de ser lo que antes fue, ahora puede ser lo que le dé la gana. ¿Sí Igualmente, me explico? eso, pero ya no es una profanación porque ya... Ya no es más que un edificio, ¿no? Sí, sí. En cambio, ¿qué pasa con el protestante? El protestante le llama iglesia a la cochera donde se reúnen. Claro. Me explico, te das cuenta, a cualquier lugar donde ellos se reúnen, a eso ya le llaman iglesia. ¿Y cómo va a ser? Pues si yo precisamente cuando vivía acá en El Salvador, vivía a la par de una iglesia evangélica que en las mañanas era un taller donde guardaban unas van que eran para la ruta diaria, como los buses o microbuses, no sé si en Colombia existen, pero en la noche era iglesia, date cuenta, sacaban las van, las parqueaban fuera, se reunían para la iglesia y luego volvían a meter las van y ya quedaba el taller como antes. Sí. Hombre, Qué barbaridad. nada que ver. Entonces, sí creó Jesús una iglesia. De hecho, ¿qué nos dice el Evangelio? San Juan, por ejemplo, en el capítulo 16, veamos, ¿qué dice? Ahorita te leo. Ay, que se me hizo la Biblia aquí en esta cosa. Ay, espérame, que se me perdió. Aquí está. San Juan 16, decía. 16, verso 16. Dice. Ay, no, permítame cuál es el texto. 10, perdón, no era de San Juan 16, era San Juan 10. Ya lo encontré, aquí está. San Juan 10, 16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Jesús habla de un redil donde reúne a todas sus ovejas. Sí. ¿Cómo se llama ese redil? Iglesia. Iglesia. ¿Dónde dice que es la iglesia es católica? En ninguna parte. Porque la iglesia le puso nombre, un santo, ahorita se me va el nombre de este santo, fue el que primero le dio un calificativo a la iglesia. Ese, exacto. Le dio ese nombre, ese apelativo a la iglesia, Sí. para definir su característica, que nuestra iglesia está presente en todas partes. Y le dijo que era católica, universal, eso significa. Sí. ¿Y dónde está el pecado? Pues, ¿dónde está el pecado? Que se le dé un nombre. Ellos le ponen Ebenezer a sus iglesias, luz del mundo, la iglesia angular, santos de los últimos días, le ponen como quiera. ¿Y dónde aparecen esos nombres? En la Biblia.
Se los ponen, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de malo que nosotros le pongamos el que nosotros queremos? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Y sabes qué? Lo gracioso es de que hay unos que hay una iglesia, y lástima que no sé si la habrán corregido, pero sí en cierta calle aquí en San Salvador, cuando yo vivía acá, había una que se llamaba Ebenezer, eh, pero creo que quisieron poner Ebenezer, pero le habían puesto Beer, y abajo había una cerveza. Iglesia Beer le habían puesto. Yo decía, ¿por qué le ponen Beer a una iglesia? Y así le llamaban, así, Iglesia Beer. Y yo decía, esto le Dios ponen cualquier cosa o cualquier nombre a sus iglesias. ¿Y quién los critica? Pues quién les dice que no le pongan así, si ellos le pueden poner como les dé la santa gana, ¿no? ¿Y por qué nosotros tenemos que darle pidiendo permiso a ellos? Y que pidiendo aprobación si lo dice o no lo dice la iglesia, si lo dice o no lo dice la Biblia. O sea, nosotros nos da igual si lo creen o no lo piensan, o no lo crean, ¿no? Nosotros le llamamos como aparece y como la iglesia lo entiende. Es una iglesia santa, universal, apostólica y romana, ¿no? Así lo entendemos. Y ya no hay más que decir sobre esto. Excelente, excelente. No, de verdad, Jimmy, qué grata conversación y siempre aprendemos muchísimo. Vamos a escribir todos en los comentarios. Dios te bendiga, Jimmy. Gracias por tu formación. Vamos a escribir en los comentarios. Dios te bendiga, Jimmy. Gracias por tu fundación, por tu formación. Jimmy, antes de irnos, ¿podrías decirle a las personas cómo pueden buscarte en tus redes sociales, cómo pueden seguirte? Muy bien, en YouTube me encuentran con mi canal En qué creemos los católicos. En qué creemos los católicos. Y en TikTok como Activa tu Fe. Activa tu Fe, ahí me encuentran. Y en Instagram como Jimmy Carranza, hermano Jimmy Carranza, así me encuentran ahí. Perfecto. Recuerden, queridos hermanos, apoyar a nuestro querido hermano Jimmy Carranza, a seguirlo en todas sus redes sociales. Recuerden que compartir es evangelizar, seguir a los católicos que hacen contenido de calidad, de formación, para ayudarnos siempre a estar en la verdad. Vamos a seguirlo y eso pues ayuda a que, por supuesto, sigamos haciendo este tipo de videos y este tipo de formación. No se olviden de suscribirse nuevamente a los canales del hermano Jimmy. También los invito a suscribirse a mi canal y por supuesto a darle like y a compartir este video. Queridos hermanos, muchísimas gracias, Jimmy. Como siempre, Dios te bendiga y saludos a la familia Amén. en El Salvador y a mi querido amigo, el presidente Nayib Bukele. También un abrazo por allá. Ahí le mandamos los saludos al presi. Chao, chao. Bendiciones, hasta luego.